Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se pregunta el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en aquel que vendrá años después? ¿Quién ha creído en el Redentor de Israel? ¿Quién ha creído en ese que Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza a la simiente de la serpiente? Tú le herirás en el calcañar, le dice a la serpiente mi Señor Dios, después de la caída del hombre, después de que Adán y Eva desobedecen, y viene la separación, la muerte espiritual y física también del ser humano. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre Cristo Jesús, Señor nuestro. Sobre Cristo Jesús, que está sentado ahorita a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros de día y de noche. Amén. Sobre Él se ha puesto el brazo de Jehová, su apoyo, su intercesor, su Hijo bendito. Versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. ¿Sí? En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra de nuestro Señor: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Lo que en la Reina Valera dice como cual renuevo. Subirá cual renuevo delante de él. Un renuevo de brote, de planta, digámoslo así, como una plantita frágil que va creciendo poco a poco. Así mi Señor Jesucristo fue en la tierra. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca, como raíz de tierra seca, dice la Reina Valera. Como raíz en tierra seca, como una raíz que brota de la tierra, pero esa tierra estaba seca, infértil, café. ¿Quién era la tierra seca que no producía fruto, ni planta, ni nada? Israel, el pueblo de Israel. Por eso dice como raíz en tierra seca, dice la NTV. Fue la raíz, mi Señor Jesucristo, el tronco de David, pero que brotó en tierra árida, en tierra seca, en tierra infértil. No hay parecer en él ni hermosura. Entonces, ¿por qué lo dibujan como un europeo de ojos azules, verdad? Rubio, de caideles, con el pelo largo? Si era prohibido que los hombres tuvieran el pelo largo.
Era un agravio, hasta un castigo, que se dejaran el pelo largo. Era vergonzoso. Físicamente no era guapo nuestro Señor. No era bien parecido. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Para que no nos atraiga por su apariencia física, para que no nos atraiga por su hermosura, sino por lo que habla, por lo que dice, por lo que sale de su espíritu. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y no lo estimamos. En la NTV, el versículo 3 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, como que vemos para otro lado. Le dimos la espalda y vemos para otro lado. Fue despreciado y no nos importó. Fue despreciado y no nos importó. Qué terrible. Qué terrible que a lo largo de los siglos el ser humano le ha dado la espalda a Cristo Jesús. El ser humano le ha dado la espalda y ha volteado su mirada hacia otro lado. Volteado su mirada hacia religiones, hacia ideologías, hacia filosofías, hacia pensamientos de hombre. Y obviamente todas esas corrientes filosóficas desvían la atención del que verdaderamente debemos de tener la atención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como que escondimos de Él, como que nos escondimos de Él, dice la palabra. Y no es así, al contrario, debemos de estar ahí presentes, humillados, pidiéndole con todo nuestro corazón que nos ayude, que esté con nosotros en los momentos más difíciles, que esté con nosotros en los momentos de angustia, de preocupación. Y el Señor, como dice su palabra, Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Él va a estar en nosotros, porque le dijo a sus apóstoles que iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos consuele, nos ayude a estar aquí en esta tierra tan difícil y tan llena de pecado. Experimentado en quebranto, dice la palabra. Versículo 3, despreciado y desechado. Lo despreciaron y lo desecharon los religiosos de la época, los saduceos, los fariseos, los herodianos, los escribas, lo rechazaron. Su aspecto de mi Señor en humildad, su aspecto humilde, frágil, hablando maravillas, hablando palabra bendita de Dios. Eso les molestaba a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Mi Señor Jesucristo les daba en su ego, les daba en su orgullo, les daba en su vanidad. Y eso les molestaba. Por eso fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, conocedor del dolor más profundo, conocedor del dolor más profundo.
cruz del Calvario, sufrió como ningún otro ser humano ha sufrido en toda la historia del mundo. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y no lo estimamos. En Lucas 4, vamos a Lucas 4, por favor. Versículo 28. Mi Señor Jesucristo tiene un encuentro no muy grato con los fariseos. Estaba contando mi Señor Jesucristo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, pero que no mandó mi Señor Dios a Elías a las viudas de Israel, sino a una viuda en Sarepta de Sidón, una región que no es Israel. Una región en Fenicia, del lado noroeste de Israel. Y les estaba diciendo mi Señor Jesucristo a los fariseos que en tiempos de Eliseo, ¿verdad?, había leprosos en Israel, pero que no fue Eliseo mandado a los leprosos de Israel, sino fue mandado a un leproso sirio, a Naamán el sirio. Les dio a entender mi Señor Jesucristo que por el pecado de Israel en ese entonces, por eso no llegaban los milagros a Israel, sino tenían que salir afuera a buscar a la gente que lo necesitaba. Y por eso mi Señor Jesucristo enardeció el humor de los fariseos, y dice la palabra en el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Y se fue. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Llenos de ira en contra del Señor. Por eso en Isaías 53 dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿A cuántos leprosos no curó? ¿A cuántos paralíticos no sanó? ¿A cuántos ciegos no les dio la vista nuevamente? Él llevó nuestras enfermedades, y no nada más las físicas, las espirituales sobre todo. Los que estábamos enfermos del corazón, de ira, resentimiento, coraje, envidia, rencor. Esas enfermedades el Señor Jesús nos curó, nos limpió. Y al vernos y al sanar nuestro corazón, nosotros somos libres. Amén. Somos libres. Amén. Y vivimos en comunión con Él, sin ninguna carga aquí, sin ningún pesar en contra de alguien. Él llevó nuestras enfermedades. Él las llevó. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En la NTV ese versículo dice así: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios
pecados. ¿Se dan cuenta? Sí. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente en ese tiempo, cuando crucificaron al Señor, lo tuvieron a Cristo como pecador. Lo tuvieron como un criminal, un pecador, y por eso merecía la cruz. Eso pensaban. Al decir, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, quiere decir eso. Que se pensaba que él merecía esa cruz por sus pecados. ¿Se dan cuenta? ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción tan tremenda! El Cordero de Dios, sin pecado, dio su vida por mi pecado. Y la gente de la época pensó que iba a ser crucificado por sus pecados, sin darse cuenta la gente que eran sus pecados los que Cristo llevaba a la cruz. En Lucas 13, disculpen, versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, por las llagas de los látigos con púas o pinzas que le incrustaban en la carne de la espalda de mi Señor. Por esas llagas fuimos nosotros curados, curados de pecado. Estábamos enfermos en el alma y fuimos curados por nuestro Señor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿No lo molieron al Señor? ¿No lo molieron? Lo molieron de tal forma que cuando el soldado romano lo alanceó, ya no salía sangre, salía agua y sangre. Toda su sangre la dejó regada desde el pretorio hasta el Calvario. Fue molido por nuestros pecados. Aquí en Isaías 52:13 dice la palabra del Señor: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Su cara fue desfigurada. Su cara. Así como en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que muchos se quejaron porque era muy sangrienta. Pues así fue la pasión de Cristo. Así fue la pasión de nuestro Señor. Lleno de sangre en todo su cuerpo y desfigurada su cara de tanto puñetazo que le dieron. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Sí?
Tengo un comentario bíblico de William MacDonald, así se llama él. Él fue herido por mis pecados. Los llevó en su cuerpo en la cruz. Por mi culpa, me dio paz. Mis cadenas, Él soltó. Estábamos encadenados al pecado, no lo podíamos dejar. No podíamos dejar de tomar, no podíamos dejar de drogarnos, no podíamos dejar de mentir, no podíamos dejar de enojarnos, no podíamos dejar de criticar, no podíamos dejar de chismear. Y el Señor cortó mis cadenas. Mis cadenas Él soltó. Y por su llaga, mi alma curó. Por su llaga, mi alma curó. Y la de todos nosotros. Y la de toda la humanidad. Pero la humanidad no lo quiere, lo rechaza. La humanidad de la gente sigue enferma. El alma de la gente sigue enferma. Si no, vean cómo están ahorita. Llenos de pánico, llenos de miedo, llenos de temor. Pero como dice nuestro Señor en su palabra, 1 de Juan capítulo 4, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme, el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado por Dios. El que tiene miedo no ha sido perfeccionado por Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? Amén. Amén. Somos de Cristo. Amén, amén. Si me muero, ¿a dónde me voy? ¿Me voy allá abajo? No. Me voy con el Señor. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Si la muerte ya la venció el bendito, el santo de Israel, el león de la tribu de Judá ya la venció. Nos dio la victoria, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué tener miedo? Si verdaderamente el perfecto amor de Dios está en mí, no tengo miedo de nada, porque soy de Él. Amén. Pero si como cristiano todavía aquí traigo ciertas cosillas que no dejo, entonces por eso no ha sido perfeccionado el amor de Dios. No estamos bien entonces, ¿verdad? Pero si Él ya sanó nuestra alma, por su llaga, como dice aquí, mi alma curó. Fue contado entre pecadores. Le tuvimos por herido de Dios. El sacrificio consumó. La ira santa, que es la ira de Dios, apaciguó.
calmó Jesucristo en la cruz la ira de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que Él fue propicio a nuestros pecados para calmar la ira de Dios que tenía en contra de nosotros. Y mi pecado sobre Él cargo. Todos nosotros nos descarriamos lejos, muy lejos del redil del buen pastor. Todos nosotros nos descarriamos, ¿sí? Y yo, como dice la palabra, y yo soy el primero. ¿Y en qué forma me descarrié? Pero volví al redil. Me enderezó el Señor, o al menos me está enderezando el Señor. Pero Él nos vino a buscar en los montes del dolor y nos llevó a salvo, nos llevó al hogar de Dios, al hogar de Dios. Amén. Por eso, ¿cuál temor? ¿De qué? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Amén. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. En primera de Pedro 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién dice amén? Amén. Cristo. Amén. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Nuestra alma estaba totalmente, pero desordenada, llena de miedos, llena de pasiones, llena de cosas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué hace un pastor? Guía, ¿verdad? Guía a las ovejas. Entonces el pastor de nuestras almas guía mi alma a ya no cometer más errores, a modular mi carácter, a modular mi vida, a modular todo, que sea sobrio todo mi existir. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor y obispo, o sea, me guía y me da palabra, porque un obispo da palabra. Y esa palabra que hace nuestra alma nos llena nuestro corazón. Así como ustedes que vinieron
comiditos, ¿no? Están llenos físicamente, pero vienen a alimentarse espiritualmente. Venimos a ver al pastor y obispo de nuestras almas, al que nos da el alimento espiritual y la paz que necesitamos tanto en este tiempo. Regresemos, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. El Señor no abrió su boca. El Señor no se defendió. Cuando alguien nos inventa algo que no hicimos, luego nosotros protestamos y no es cierto, yo no hice eso. Él se quedó callado de tanta injuria, de tanta mentira. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero. Un cordero es el bebé del carnero. Un cordero es inocente, lánguido, noble, sin malicia. Y así era mi Señor Jesucristo, como cordero, dejándose hacer lo que quisieran, fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No dijo nada. No abrió su boca. Mateo 27, vamos por favor para allá. Versículo 12. Versículo 11 vamos a leer, desde el 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Se quedó callado. No dijo nada. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Les digo, si inventan algún falso en contra de nosotros, pues luego protestamos, ¿no? Pilato estaba maravillado con la actitud del Salvador. No dijo nada. Humillándose. En toda esa actitud de humillación estuvo ahí. Regresemos a Isaías, por favor.
Tengo aquí un comentario. Dice, nuestro Señor Jesús sufrió las 5 clases de heridas conocidas en la ciencia médica. Sufrió contusiones, golpes con una caña, laceraciones, azotes, heridas penetrantes con una corona de espinas, heridas de perforación, clavos y heridas de incisión, la lanza. ¿Lo recibió el Señor? Las 5 clases de heridas conocidas en la ciencia médica. Por cárcel y por juicio fue quitado, Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahora ese versículo en la NTV dice así: al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Sí. En la Reina Valera, cuando dice, y su generación, ¿quién la contará?, se refiere a que a la gente no le importó que a sus 33 años él muriera sin tener descendencia. Pero obviamente nuestro Señor Jesucristo no vino a eso. Pero a la gente no le importó que no fuera a tener descendencia. Versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y se dispuso con los impíos en su sepultura. Los judíos querían que nuestro Señor Jesucristo tuviera una sepultura vergonzosa al lado de los 2 ladrones. A mi Señor lo crucificaron en medio de 2 ladrones, pero lo querían sepultar con esos 2 ladrones. Ahora, ¿no se han preguntado por qué mi Señor Jesucristo en su crucifixión está Él en el centro con 2 ladrones al lado? Siempre, cuando alguien es protagonista de algo, pues siempre lo ponen en el centro, ¿no? Y la demás gente a los lados. Quiere decir que a mi Señor Jesucristo lo pusieron en el centro, porque al pensar de los judíos, tenía más crímenes que los que estaban a los lados de él. Por eso el Señor estaba en el centro. ¿Sí? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué dice más con los ricos fue en su muerte? José de Arimatea, un noble judío que era discípulo del Señor, de la secreta, ¿sí?, pidió por el cuerpo a Pilato de nuestro Señor y se lo concedió y se lo llevó José de Arimatea cerca del Gólgota a un sepulcro nuevo donde nadie había puesto algún muerto ahí. Por eso dice la palabra que más con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea lo
puso en ese sepulcro. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No hubo engaño en la boca del Señor Jesucristo. Pero dice Apocalipsis 21 o 22 que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. La mentira es mala. La mentira es satánica. El padre de la mentira es Satanás. De suyo habla, dice mi Señor Jesucristo en Juan 8, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, no mintamos. No mintamos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a no mentir. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y era un plan de Dios. Y era un plan de Dios quebrantarlo, llevarlo a la cruz. Ya estaba profetizado desde Génesis 3:15, ¿verdad? Como lo mencioné al principio. Mi Señor Jesucristo, en su agonía como hombre, ora al Padre en el huerto de Getsemaní, le pide, le dice al Señor: Señor mío, pasa de mí esta copa, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces estuvo orando así, mi Señor Jesucristo, al Padre, de tanta agonía, porque Él sabía lo que le venía, lo que le esperaba, pero ya era palabra escrita de Dios que así tenía que ser. Por eso dice en el versículo 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Esta palabra me gusta mucho, dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cuál linaje? ¿Cuál linaje obtuvo Cristo? ¿Qué linaje obtuvo el Señor Jesús? Su iglesia. La iglesia es su linaje, es su pueblo, es la novia, es la esposa que lo está esperando. Lo está esperando. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tenemos ese deseo ardiente en nuestro corazón de que ya vengan por nosotros. Y ya viene. Amén. Ya viene pronto. Muy pronto. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ese linaje es todo aquel que se acerca a la cruz y recibe a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Solo Él. Nada más Él. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué hermosa palabra. En la NTV dice así ese versículo: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Qué hermosa palabra. ¿Cuál es ese fruto de esa angustia? ¿Cuál es ese fruto de esa angustia? Nosotros al ser restaurados, nosotros al ser ya nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas en Cristo Jesús, que nos cambió la vida completamente, que ya vemos la luz. Antes veíamos un túnel negro en nuestras vidas, ahora vemos la luz en el Señor. Vemos esperanza, vemos gozo, vemos paz en nuestras almas, vemos orden en nuestras vidas.
Y el Señor Jesucristo, al ver eso en cada una de nuestras vidas, dice, valió la pena, estoy satisfecho. Estoy satisfecho. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas vidas alrededor del mundo el Señor no ha cambiado? ¿Cuántas vidas el Señor no ha enderezado? ¿Cuántos suicidios en el mundo ha evitado? Ha evitado. Yo les he contado de alguien que estaba con ideas suicidas y llegó a esa persona la palabra de Dios y le cambió su vida por completo. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Alguien tenía ideas suicidas y me está viendo y lo saludo con todo mi corazón. Pero llegó la palabra de Dios a él y cambió su vida por completo. Amén. La mano de Dios estuvo ahí y el Señor lo ayudó. Lo ayudó. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese fruto renovador en nosotros. Y él diciendo, valió la pena. Valió la pena. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por el conocimiento del Señor. Porque conocemos al Señor, por su conocimiento, el Señor justificará a muchos. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y orado por los transgresores. Él es Jesús de Nazaret, Amén. el león de la tribu de Judá. Amén. Amén. El linaje, la raíz y el linaje de David. Amén. Amén. El que tiene cabellos blancos como de blanca lana. El que tiene un cinto de oro ceñido al pecho. El que tiene ojos como de llama de fuego. Y el que tiene los pies como de bronce bruñido. El alfa y la omega. El principio y el fin de todas las cosas. Amén. Él, Jesús de Nazaret, es nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestras vidas. Amén. En 2 días es Viernes Santo y convoco a todos mis hermanos también en YouTube este Viernes Santo que viene a un ayuno por la situación mundial, por la situación en México. Que nuestro Señor Dios bendito y santo erradique pronto este virus. Y por México, que no se propague más allá de sí. Convoco a todas las iglesias cristianas, a todos mis hermanos en Cristo que nos están viendo. Este viernes que viene, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ayuno, sin agua y sin comida. Para recordar también la pasión de aquel que nos llamó de las tinieblas